trae el Rebbe que una prueba adicional de que esta es la explicación de la discusión entre Bnei Beteira y Hillel, trae una prueba del Sifri. Sifri es un midrash. En el Sifri dice sobre el versículo: y los hijos de Israel hicieron el Pesaj en su tiempo, en su momento, refiriéndose al Pesaj del segundo año de la salida de Egipto. Trae ahí que Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatán discuten si el Korban Pesaj desplaza a Shabbat o no. Rabbi Yoshia aprende del hecho que el Pasuk dice en su momento que lo hicieron bemoado, vayasueta Pesaj bemoado, lo hicieron en su tiempo. Aprende de eso que el Korban Pesaj desplaza a Shabbat, como dice Hillel, y Rabbi Yonatán dice de bemoado no podemos aprender de que Korban Pesach desplaza a Shabbat. De eso no, ¿cuál es la prueba de que bemoado? Hasta que le contestó Hillel: no, yo tengo una Gzeira Shabbat. Primero le dijo un Kalvahomer, después le dijo una Gzeira Shabbat. Y finalmente los Bnei Beteira le dijeron: esta Gzeira Shabbat, que bemoado está escrito en Korban Tamid, y bemoado dice en Pesach, la recibiste de Shmaya y Aftalion de tus maestros. Y cuando él contestó que sí, entonces lo aceptaron. Pero previamente dijo Rabbi Yonatán: no, ¿dónde se debe Moadó de que el Korban Pesach desplaza Shabbat? Y siendo que este punto, que yo tengo el dilema o el planteo, ¿qué es lo que se impone? ¿Qué es lo que define? Define la parte individual, define el detalle o define lo comunitario y define lo global. Cuando en una cosa tengo ambas posiciones, ¿cuál es la más importante? ¿La individual, el detalle, o la comunitaria, la global? Y dice el Rebbe que este planteo y la discusión, cuál de los dos define, que esa es la discusión que tenemos aquí en Korban Pesach. Si Korban Pesach que tiene las dos partes. Tiene una parte que es comunitaria, que lo traen todos juntos. Tiene una parte que es individual, porque pertenecía a cada uno y lo comía cada uno con el grupo de gente que eran los dueños de ese Korban. ¿Cómo lo defino? ¿Lo que se impone es la parte individual o lo que se impone es la parte global? Encontramos entre Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatán varias discusiones donde los dos siguen la misma línea. Donde Rabbi Yoshia dice que lo que define es lo global y Rabbi Yonatán dice que lo que define es lo individual. Por eso Rabbi Yoshia opina que Korban Pesach es un sacrificio comunitario, mientras que Rabbi Yonatán opina que Korban Pesach es un sacrificio individual y no desplaza el Shabbat. Pero como vamos a ver en varios lugares del Shas, del Talmud, que Rabbi Yonatán y Rabbi Yoshia discuten sobre qué es lo que se impone, lo global o lo individual, de eso mismo tenemos una prueba adicional, que la discusión si Korban Pesach desplaza el Shabbat o no desplaza el Shabbat tiene que ver con que es una ofrenda tzibur, comunitaria, o una ofrenda individual, y no tiene que ver con el tema si es su tiempo fijo. Porque ya vemos que Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatán discuten sobre esto y es la misma línea de pensamiento en varios lugares. Vemos claramente que ese es el concepto de la discusión. Si se lo considera el Korban Pesach como global, comunitario,
o se lo considera como un corbán individual. Ahora el Rebbe va a traer varios ejemplos donde vemos que Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatan van en esta línea. Si lo que se impone es lo global y lo comunitario, o lo que se impone es lo individual, el detalle. Tenemos, ante todo, cuando estamos hablando de grupos de gente, y definimos grupos de gente, y podemos definirlos de dos maneras. Lo definimos como algo grupal o lo definimos como algo individual. Tenemos el caso de Ir Hanidahat. Ir Hanidahat es una ciudad rechazada. ¿Qué quiere decir? Es una ciudad donde transgredieron, la gente de la ciudad transgredió idolatría, y ahí hay que matar a todos los miembros de la ciudad, pasarlos por las armas, pasarlos por sable, tienen pena capital por sable, y hay que destruir y quemar toda la ciudad. Ir Hanidahat, una ciudad así rechazada, que se destruye totalmente, hay una prohibición de reconstruirla eternamente, es una ley muy, muy, muy específica y muy especial, las dos cosas. Y ahí encontramos que hay una discusión entre Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatan. ¿Cuánta es la cantidad de habitantes que tiene que tener el Ir Hanidahat? Otros dicen que la discusión es cuánto es la cantidad de gente que hicieron idolatría en una Ir Hanidahat así, ¿no? Dice Rabbi Yoshia opina de que tiene que haber entre 10 y 100 habitantes para considerarlo Ir Hanidahat. Menos de 10 habitantes son individuos que hicieron idolatría y no se destruye la ciudad, y se le da una pena realmente más fuerte, que sería skilá, lapidación. Más de 100 también ya deja de ser, como vamos a ver enseguida, un Ir Hanidahat, y también pasa a recibir por lapidación, pero no se destruye la ciudad. Rabbi Yonatan dice que no, que la cantidad de gente, de habitantes que tiene que tener el Ir Hanidahat, la ciudad esta rechazada, es entre 100 hasta la mayoría de una tribu. De 100 habitantes a la mayoría de una tribu. ¿Por qué justamente tenemos el mínimo y el máximo? Tope mínimo, tope máximo, tanto de acuerdo a Rabbi Yoshia como de acuerdo a Rabbi Yonatan. Y lo explica Rashi. Rashi explica que de acuerdo a Rabbi Yoshia, que dice un mínimo de 10, porque menos de 10 no es una ciudad. Pero también más de 100 tampoco no es una ciudad. Ya es un tzibur. Ya es una comunidad que supera lo que es una ciudad. Una ciudad también tiene un límite. Ya estás hablando de todo, ya es un tzibur, es la comunidad, no es solamente una ciudad. Y por eso no se le aplican las leyes rigurosas de ciudad rechazada. Mientras que Rabbi Yonatan sostiene que menos de 100 no es una ciudad. Recién a partir de 100 la considero ciudad. Pero ¿hasta cuándo la considero ciudad? Que ciudad es un conjunto de muchos individuos que viven juntos, hasta la mayoría de una tribu. Más que la mayoría de la tribu ya deja de ser una ciudad. Ya estamos hablando de todo de la comunidad global. Estamos hablando ya de una tribu. Una cosa es una ciudad que tiene un límite, otra cosa es una tribu. Por eso dice de 100 hasta la mayoría de la tribu.
¿Cuál es la lógica? ¿Por qué Rabbi Yoshia opina de 10 a 100 y Rabbi Yonatán opina de 100 hasta mayoría de la ciudad? ¿Es por qué? Porque Rabbi Yoshia, que pone el énfasis en lo comunitario, una vez que llegó a 100, él ya lo ve como comunitario. Cuando tenemos 100, podemos verlo de dos maneras. Podemos ver que el 100 es, y todavía son individuos, es una ciudad, que una ciudad es la reunión de muchos individuos. O puedo decir que no, esto ya es un tzibur, dejó de ser simplemente una ciudad. Y como Rabbi Yoshia pone el énfasis que cuando tengo las dos opciones tomo lo global, eso es lo que se impone, entonces más de 100 ya lo considero, me fijo en lo global, ya es comunitario, es un tzibur. Mientras que Rabbi Yonatán, que opina que el que se impone es el individuo, y lo sigo definiendo como algo individual, entonces lo sigo llamando ciudad hasta la mayoría de la tribu. Porque ¿qué es una ciudad? Como dije antes, un conjunto de muchos individuos que eligen vivir en un mismo lugar, pero siguen siendo individuos. No es un tzibur, no es una comunidad. Y por lo tanto, dice Rabbi Yoshia, Rabbi Yonatán, que lo sigo considerando como ciudad, que implica que es un conjunto de individuos, hasta llegar a la mitad de la tribu, porque se impone la fuerza del individuo, sigo considerando el individuo hasta la mitad de la tribu. Lo mismo también cuando estamos hablando de 10 a 100. Rabbi Yonatán, como le da la fuerza al individuo, de 10 a 100 dice, estos son totalmente particulares e individuales. Acá directamente no veo lo comunitario, no veo siquiera para llamarlo como una ciudad. Mientras que Rabbi Yoshia, como Rabbi Yoshia le da fuerza a lo que es comunitario y global, ya una vez que llegamos a 10, ya ve la globalidad de la cosa y lo considera una ciudad. Entonces ahí tenemos un ejemplo donde están las dos opciones y lo que es de acuerdo a Rabbi Yoshia se impone lo comunitario y de acuerdo a Rabbi Yonatán lo que se impone es el individuo. Lo mismo tenemos otra ley. Tenemos una ley de la persona que hace la grave transgresión de maldecir a su padre y a su madre. ¿Qué dice el pasuk? El pasuk dice, Ish ashirikalel et aviv ve'et imo. Hombre, hombre, que si todo hombre, que maldiga a su padre y a su madre, y después termina diciendo de que merece pena de muerte. Y acá también la pregunta es, cuando dice el texto a su padre y a su madre, ¿a qué se refiere? Se refiere cuando maldiga a los dos, porque dice a su padre, et aviv et imo, a su padre y a su madre. Para merecer pena de muerte, ¿tiene que maldecir a los dos? O si maldice a uno de los dos, también ya merece pena de muerte. Y pregunta el Talmud, ¿de dónde sabemos que si maldice al padre sin maldecir a la madre, o maldice a la madre sin maldecir al padre, también merece pena de muerte por ellos individualmente? Talmud Lomar lo aprendo del hecho de que el pasuk dice, todo hombre que maldiga a su padre y a su madre, y termina diciendo, a su padre y a su madre maldijo, su sangre está en él. Termina diciendo, a su padre y a su madre maldijo. ¿Qué es lo que vemos? Explica Rashi. Dice, un hombre que va a maldecir a su padre y a su madre. A su padre y a su madre maldijo.
Primero la palabra maldecir está al lado de maldiga a su padre, y recién después viene la madre. Después la palabra maldecir está al lado de la madre, a su padre y a su madre maldijo. Vemos claramente que la palabra maldijo está al lado del padre, y la palabra maldijo está también nuevamente escrita al lado de la madre. Por eso es que aunque maldijo a cada uno individualmente, aprende de eso Rabbi Yoshia que merecen pena de muerte. Rabbi Yonatan estudia de otra manera que merece pena de muerte cuando maldice a uno de los dos. Y dice así: el texto, cuando dice un hombre cuando maldiga a su padre y a su madre, puedo decir ambos juntos, puedo decir cada uno individualmente. Pero aprende Rabbi Yonatan de otros lugares que cuando el pasuk quiere decir los dos en conjunto, dice la palabra yahdav, los dos en conjunto. Por ejemplo, cuando dice lo tachrosh beshol b'hamor yahdav, no ares con un toro y un burro, los dos en conjunto. Entonces, ¿qué me enfatiza el versículo? Los dos en conjunto. Si no, podría haber dicho no ares con un toro primero, con el burro después. Y acá dice no. Como el pasuk dice, especifica en conjunto, que decir, cuando quiere decir que es en conjunto, el versículo aclara que es en conjunto. Entonces, Rabbi Yonatan tiene otra manera de aprender de que el que maldice al padre y aparte o individualmente a uno de los dos, al padre o a la madre, merece pena de muerte. Lo dice simplemente por el hecho que el pasuk no dice los dos en conjunto, automáticamente es cada uno individual. Y vemos acá también que la necesidad de cómo cada uno estudia, de dónde aprende Rabbi Yoshia y de dónde aprende Rabbi Yonatan, depende de la visión de Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatan en qué es lo que yo miro. Si miro lo global o miro lo individual. Rabbi Yoshia sostiene que hay que mirar lo global. ¿Por qué? Padre y madre, cada uno es uno por sí mismo. Pero padre y madre, los dos son un conjunto. Los dos son los progenitores de este hombre que los maldijo. Por lo tanto, como tengo la opción de verlo los dos en conjunto, porque son los dos en conjunto, son los que lo gestaron a este hombre, o lo puedo ver a cada uno individualmente, ¿qué es lo que se impone? De acuerdo a Rabbi Yoshia, se impone lo global, lo que los dos son en conjunto. Entonces, si no hubiera sido que el pasuk viene y me aclara bien, nuevamente dice, a su padre y a su madre maldijo, que dice la palabra maldijo al lado de la madre, y al principio dice que Kalel Aviv va a maldecir a su padre, si no es que el pasuk me lo aclaraba, yo hubiera dicho que tiene que maldecir a los dos en conjunto. ¿Por qué? Porque cuando hay una situación de global o una situación individual, yo me vuelco por lo global. Entonces, por eso necesita aprenderlo de un texto específico que los separa. Mientras que Rabbi Yonatan dice no, es al revés. Si yo no tengo un texto que me diga tienen que estar en conjunto, yahdav, automáticamente digo que cada uno es individual. Por más que los dos son los progenitores, por más que los dos en conjunto lo tuvieron, pero en la práctica también cada uno es un uno individual. Y por eso, como Rabbi Yonatan pone el énfasis en lo individual, dice Rabbi Yonatan que el texto es simple. Cuando maldiga al padre y a la madre, separado el padre de la madre. Encontramos, entonces ya vamos ahora, tenemos un ejemplo del Korban Pesach, donde es la discusión sobre si vamos por lo global, lo definimos como global, comunitario, lo definimos como individual. Tenemos un segundo caso, que es el caso de la ciudad desplazada. Sí, cómo defino ciudad y cómo defino comunidad, la discusión entre Rabbi Yonatan y Yoshia. Tercer caso tenemos el que maldice al padre y a la madre. Y ahora vamos
a un cuarto caso, pero este cuarto caso es que cuando es en sacrificios, en ofrendas, en cosas sagradas del Bet HaMikdash. Y ahí encontramos que hay una discusión sobre el tema de Olat Of. Olat Of es una ofrenda de un ave. Sabemos todos que se ofrendaba en el templo toros, se ofrendaban corderos, chivos, carneros, pero también existía la posibilidad de ofrendar una paloma. Y la paloma se podía ofrendar como hatat, que eso era si una persona pecó, y hay pecados donde va de acuerdo a la posibilidad económica, no tiene la capacidad de pagar por un animal, la res, trae una paloma, o si hizo una promesa, o hay cierto tipo de casos donde hay que traer un ave que es olá. Olá quiere decir que es holocausto, que se lo quema totalmente sobre el altar. Y encontramos nosotros que con respecto a cuando se trae un ave al altar, hay todo un análisis si a ese olá le tiene que acompañar vino que se vierta sobre el altar. Eso se llama nesajim. En Parshat Shelach, que es la Parsha, si Dios quiere, de la otra semana, ahí vamos a ver el pasuk donde dice que cuando lleguen ustedes a la tierra de Israel, entonces si van a hacer una ofrenda de olá, una ofrenda que es un holocausto que se quema total sobre el altar, o zebach, vamos a ver qué es zebach, por una promesa que hicieron o por la festividad, y lo van a hacer para hacer una satisfacción para Hashem, del bakar, que es ganado vacuno, o min hatzon, del ganado ovino. Así dice el pasuk. En ese momento van a traer esas ofrendas, nos enseña el pasuk que hay que traerla y venir acompañado de una torta, pero acá la novedad esencial es que también tiene que ir acompañado de una ofrenda de vino, una libación de vino nesajim, que se volcaba ese vino nesajim sobre el altar. Entonces acá nos dice la Gemara que había que traer, el pasuk dice que se trae algo para una satisfacción de Hashem del ganado vacuno o del ganado ovino. Y pregunta el Talmud, ¿qué me viene a enseñar cuando dice del ganado vacuno o del ganado ovino? ¿Para qué me lo dice? Ya dice claramente, o la ozebach, neder, nedabá, etcétera, de lo que cada cosa es. Y ya dijo en Parshat Vayikra de qué se trae cada ofrenda, de cuáles son los animales. ¿Por qué me viene a decir acá, agregar del ganado vacuno, del ganado ovino? Entonces viene y sigue diciendo la Gemara, como el texto dice, cuando la persona va a traer una ofrenda de un olá, un holocausto, yo puedo pensar que esto incluye también olat of, una paloma holocausto, una paloma que trae no solamente cordero o toro o carnero, sino una paloma. Y hubiera yo pensado que cuando se trae una paloma al altar como olá, como ofrenda, también hay que traer acompañado de vino que se vierta sobre el altar de nesajim. Así hubiera pensado, porque dice simplemente cuando traiga un olá. Olá incluye todos los olá. También olat of, también un ave. Por eso Talmud Lomar viene el versículo y me dice al final, no, que esto es solamente del vacuno o del ovino. Minabakar u minatzon. Así dice Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia dice que lo que dice al final del ovino y del vacuno es para enseñarnos que una olá de un ave no tiene que traer acompañado vino. Rabbi Yonatán discute y dice, no, yo no necesito
estas palabras del final del texto que me dice del vacuno o del ovino, mina bakar o minatzón. No necesito, ¿por qué? Porque ¿cómo empieza el pasuk diciendo? Si una persona va a traer una ofrenda para Hashem, Olá o Zevach, un holocausto o Zevach. ¿Qué quiere decir Zevach? Zevach quiere decir que está faenado, un animal faenado. Viene y dice Rabbi Yonatán, la paloma no se faena, porque sabemos muy bien que la olá y el hatat no se faenaba con el cuchillo y del lado, vamos a decir, del cuello, sino se desnucaba. Y con la uña del Cohen se hacía lo que llaman melicá, y con la uña le cortaba digamos, o el esófago o la tráquea al ave. Pero con la uña, eso no es shita, eso no se llama faenar, eso se llama melicá, eso se llama con la uña desnucar. Entonces dice Rabbi Yonatán, directamente al decir el texto que traigan una ofrenda de olá o zebach, ya está excluido la ofrenda de paloma, porque paloma no se degüella. Y entonces no entra dentro de la palabra del término zebach. ¿Cuál es la discusión? ¿Por qué Rabbi Yoshia necesita aprender para excluir el ave de las palabras minabakar o minatzón, mientras que Rabbi Yonatán dice que no hace falta excluirlo de ahí porque está excluido con las palabras zebach, que quiere decir faena? La diferencia es la siguiente. La palabra zebach, que quiere decir algo faenado, puede traducirse en términos globales. Todo tipo de faena. ¿Qué quiere decir? También cuando faenamos el animal a través de cortarle la tráquea o cortarle el esófago con la uña, también eso se considera un tipo de faena. Mlikato zuishitato. El cortarlo ahí con la uña sería el mismo concepto de la shchita, de degollarlo con el cuchillo. Entonces, cuando dice la palabra zebach, yo puedo ver zebach de dos maneras. Puedo traducir zebach que engloba todo tipo de manera como se faena un animal, que incluye también con la uña, entonces eso también incluye un ave. Por lo tanto, de la palabra zebach no hubiera excluido el ave, porque zebach también me incluye melicá, porque yo me fijo la traducción global de la palabra. Mientras que Rabbi Yonatán dice que no, que cuando yo tengo también la manera de traducir una palabra de manera puntual, individual y no de manera global, me vuelco por la interpretación individual. Entonces la palabra zebach la traduzco como es literal, que es degollar con un cuchillo. Y melicá no está incluido dentro de zebijá. Y por lo tanto, automáticamente al decir el pasuk zebach, ya me está excluyendo al olat of. Entonces vemos ahí también cómo en la interpretación de una palabra en Kochim, en lo que tiene que ver con ofrendas sagradas, tenemos las dos opciones: o tomar la globalidad de lo que quiere decir el texto, o tomar lo específico o individual que puede querer decir el texto. Y sigue la misma línea, que Rabbi Yoshia se vuelca por lo global, lo que en el caso de Corban Pesach es lo comunitario, y Rabbi Yonatán se vuelca por lo específico, lo individual, que en el caso de Corban Pesach sería considerar la parte privada, individual de esta ofrenda. Después, en tema económico,
En tema económico también vemos algo similar, una discusión similar. Que sí, algo que tiene que ver con dinero, no económico, algo que tiene que ver con dinero. Que es que cuando una persona había prometido, por ejemplo, un animal para el santuario, para hacer los arreglos del santuario, no para ofrendarlo, sino para hacer los arreglos del santuario, se llama Bedekabait, y después esa persona venía y rescataba el animal, pagaba al Bet HaMikdash el valor de ese animal, se quedaba con el animal y el Bet HaMikdash lo que utilizaba el dinero para poder hacer los arreglos que tiene que hacer en el Bet HaMikdash. Y la ley es que si un ajeno viene y compra ese animal, paga el valor del animal. Si el propio dueño que lo donó es el que vuelve a recomprar el animal, tiene que agregar un quinto. Así dice el texto bíblico, Veyasav Hamishito Alaf. Cuando él lo va a rescatar, tiene que agregarle un quinto. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se calcula ese quinto? Ahí también tenemos una discusión entre Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatan. Rabbi Yoshia dice que el quinto es parte de todo lo que paga. O sea, cuando él va a pagar, ese quinto que le agregó es parte de todo su pago. ¿Qué quiere decir? Se toma el capital, cuánto valía el animal, por ejemplo, valía 100 pesos el animal, se lo divide por 4, se agrega uno de esos 4, serían 25 pesos, se le agrega 25 pesos a los 100 pesos, paga 125. Entonces, el quinto es un quinto que es parte del todo. O sea, el capital más el adicional es lo que forman los 5 quintos. Acá sí opina Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan dice que no. ¿Qué quiere decir que se paga un quinto? Un quinto además del capital. Es decir, si el capital era 100, un quinto de 100 es 20, se paga 120. Así dice Rabbi Yonatan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno opina de una manera y el otro opina de otra manera? En realidad, capital y el adicional son dos cosas diferentes. El pago central de lo que uno está pagando por el animal, por rescatar el animal, es el capital. El quinto, el 20%, el quinto adicional, que es como el Rambam me explica, que es para que la persona, no, como él lo está comprando y por ahí no va a pagar lo que tiene que pagar, de alguna manera, como él lo donó, entonces él ya le pone el precio que él quiere, si igual la donación la hizo él. Entonces, si todo es donado, y si es donado, entonces va a bajar, va a tratar de no pagar el precio que corresponde. Así explica el Rambam. Por eso la Torá dice que tiene que agregar a lo que paga para estar seguro de que el templo no se vea damnificado en nada, porque él de alguna manera va a tener un interés personal y va a distorsionar el valor del animal. Pero como sea, por un lado, el quinto es un adicional al capital, son dos cosas diferentes. Pero por el otro lado, tienen un punto en común. Los dos en conjunto son el pago que él tiene que hacer por ese animal. Y en eso está la discusión. Rabbi Yoshia va de acuerdo a su opinión, que es, yo me fijo el conjunto. Cuando yo me fijo el conjunto, busco también juntar las cosas, no separar. Cuando yo miro el conjunto, busco la unión. Entonces, cuando la Torá me dice, tiene que ser pagar un quinto, él lo ve como un quinto que es parte del todo. El quinto es parte del todo. Mientras que Rabbi Yonatan, que él ve, se detiene en el detalle, y como cada detalle está separado de lo otro, entonces para él cuando la Torá dice un quinto, es un quinto separado del capital. Es un quinto sobre el capital.
Lo mismo también tenemos otra discusión más en lo que tiene que ver con el factor tiempo. El factor tiempo, también hay una discusión entre Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatan. Y esto es en el caso de la Egla Arufá. Egla Arufá era la becerra desnucada, que cuando se encontraba una persona en un descampado, muerta, y no se sabía quién la mató, entonces se medía a la ciudad más cercana al cadáver, y los ancianos de esa ciudad tenían que venir y desnucar una becerra ahí en ese lugar, sobre una tierra, un lugar ahí, en un valle que no se va a trabajar y no va a ser sembrado. Ahí tenían que desnucar y tenían que después decir: nuestras manos no derramaron esta sangre. ¿Y qué dice ahí el texto? Que con respecto al valle donde había que desnucar a esta becerra, tenía que ser un valle donde no va a ser trabajado y no va a ser sembrado. Asher lo yabat velo yizarea. Y tenemos una discusión: ¿qué es lo que quiere decir acá cuando dice no va a ser sembrado, no va a ser trabajado? Rabbi Yoshia dice que esto implica que en el pasado nunca se trabajó y nunca va a ser trabajado en el futuro tampoco. Mientras que Rabbi Yonatan dice no, que de ahora en más no se va a trabajar. Lo que pasó en el pasado, no, ya está, no tiene nada que ver. Y como está bien claro, como dice ahí la Gemara, que con respecto al futuro todos dicen que no. La discusión es si hay que tomar que también en el pasado nunca se trabajó esa tierra. ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué Rabbi Yoshia opina que esto también incluye el pasado, mientras que Rabbi Yonatan dice esto habla nada más que del futuro? ¿Por qué uno interpreta el texto de esta manera y el otro interpreta de otra manera? Es también en el mismo contexto de lo que dijimos antes. El tiempo lo podemos ver de dos maneras, o mejor dicho, el tiempo incluye dos aspectos. Están los detalles en el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Pero después tenemos lo global del tiempo. El tiempo es una sola extensión de tiempo que está compuesta del pasado, presente y futuro, pero es una extensión. Entonces la pregunta es, cuando yo hablo del tiempo, ¿me refiero al detalle del tiempo y separo un detalle del otro detalle? ¿O hablo del tiempo y me refiero a toda la extensión en un conjunto? Y seguimos en la misma línea de pensamiento. Rabbi Yoshia junta, él va a la idea del conjunto, él va a la idea del global. Y por eso, en la continuidad del tiempo, que el pasado, el presente y el futuro es una sola cosa. Por eso él dice, cuando el texto me dice de ahora en más no van a trabajar más la tierra, esto también incluye el pasado, porque el futuro va a estar pegado con el pasado y sigue todo junto. Mientras que Rabbi Yonatan dice que no, cada momento del tiempo, él se fija en el tiempo específico, cada momento es otro tiempo, es otro momento, él separa un pasado, un momento del otro, y por eso acá esto se refiere nada más que al futuro y no al pasado. Pues el Rebbe continúa diciendo que cuando tenemos una discusión de una línea de pensamiento que está en varios lugares, es porque cada lugar tiene una novedad. Porque si la misma línea de pensamiento se aplica a todos los lugares, es suficiente con que en un lugar lo hubiera dicho Rabbi Yoshia lo que opine y Rabbi Yonatan lo que opina, y eso ya se aplica a todos los lugares y todas las situaciones donde podemos buscar lo individual o buscar lo global y vamos a saber cuál es la posición de cada uno.
Del hecho que ellos tienen que discutir claramente en cada uno de los casos es porque cada caso tiene su novedad, y también porque yo puede ser que en ese caso no hubiera pensado que en ese caso discuten, o hubiera pensado que la discusión sobre ese caso es otro tema, no tiene que ver, lo que se analiza no tiene que ver con con lo global y lo individual. Por eso necesitan venir Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatan nuevamente a discutirlo. Pero no voy a entrar en todo esto porque nos vamos a alargar mucho más. Lo pueden ver en la Sijá. Hay un caso más que todavía trae acá en la Sijá, pero tampoco lo voy a traer porque hay dos casos más que traen la Sijá, pero no los voy a traer, donde discute Rabbi Yonatan y Rabbi Yoshia. O sea, en total tenemos 8 casos donde ellos discuten y están en la misma línea de pensamiento. Pero no los voy a traer porque nos estamos, alargando demasiado. Ahora, la novedad que tenemos nosotros en la discusión del sacrificio de Pesaj, si lo defino como global, si lo defino como, o sea, comunitario, o lo defino como un sacrificio individual, es diferente de todas las demás discusiones. ¿Por qué? Dijimos antes que todos opinan que el sacrificio de Pesaj tiene ambos componentes. Tiene el componente comunitario y tiene a su vez el componente del individuo. Y por eso podríamos pensar que en este caso Rabbi Yoshia le da la razón a Rabbi Yonatan que esto no es un caso comunitario, porque acá hay un componente individual muy fuerte, es plata del individuo, lo come el individuo después que lo sacrificaron, etc. Y por el otro lado también puede ser que Rabbi Yonatan en este caso le da la razón a Rabbi Yoshia que no es un caso de individuo, ya que vienen todos juntos.